Existen verdades incómodas que la historia ha oscurecido deliberadamente. Verdades que hombres santos comprendieron con absoluta claridad, pero que las generaciones posteriores permitieron que desaparecieran en archivos olvidados. Una de estas verdades fue comunicada con extraordinaria claridad por San Juan Bosco, conocido como el dedicado educador de la juventud, el fundador de la congregación salesiana, el hombre cuya vida estuvo completamente consagrada a la salvación de las almas jóvenes. Pero su voz no siempre recibió la atención que merecía, y en particular, sus enseñanzas sobre la verdadera naturaleza de Mahoma y sobre la realidad espiritual del Islam fueron progresivamente silenciadas, olvidadas o suprimidas deliberadamente por la historia. Durante sus años de intensa actividad intelectual y espiritual, San Juan Bosco se dedicó a comprender no solo la fe cristiana en profundidad, sino también las falsas religiones que competían por la fidelidad de las almas humanas. Comprendió que, para defender adecuadamente la verdad cristiana, era esencial comprender plenamente los errores que la amenazaban. Por ello, estudió con extraordinario rigor intelectual los orígenes y fundamentos del Islam. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Don Bosco explicó a sus alumnos y compañeros frailes que Mahoma no era simplemente un líder religioso descarriado, ni un profeta sincero que se había extraviado. Era algo mucho más inquietante. Un hombre cuya vida revelaba un patrón sistemático de deshonestidad, una ambición personal desenfrenada y una manipulación consciente de las personas bajo su control. Los eruditos que Don Bosco había consultado, fuentes históricas fiables, documentos antiguos, testigos contemporáneos, trazaron un retrato difícil de conciliar con la imagen de santidad que el Islam crearía posteriormente. Don Bosco reveló a sus alumnos que Mahoma había nacido en una familia humilde, hijo de padre pagano y madre criada en la tradición judía, pero en lugar de heredar una fe genuina de alguna de estas tradiciones, Mahoma se volvió cada vez más ambicioso, ambicionando poder, riqueza y dominio sobre los demás. Comenzó como comerciante caravanero, recorriendo las rutas comerciales de Arabia, observando las comunidades religiosas a su alrededor, cristianos, judíos, paganos, y poco a poco urdiendo un plan que combinaría elementos de todas estas religiones para situarse en el centro del poder. Lo que Don Bosco recalcó con especial insistencia fue que Mahoma había fabricado conscientemente sus supuestas revelaciones divinas. Las crisis epilépticas que padecía, históricamente documentadas, las había reinterpretado para sus crédulos seguidores como visiones del ángel Gabriel. Una enfermedad neurológica se había transformado en evidencia de comunicación divina. Don Bosco explicó que esto no era ingenuidad ni autoengaño, sino deshonestidad calculada, manipulación deliberada, mentira consciente con el propósito específico de ganar seguidores y poder. El estudio de Don Bosco sobre Mahoma también reveló un patrón inquietante. Cuanta más resistencia encontraba Mahoma a sus afirmaciones religiosas, más violenta se volvía su respuesta. Quienes lo cuestionaban, quienes rechazaban sus afirmaciones, quienes se negaban a reconocer su autoridad, a menudo eran asesinados, sus bienes confiscados y sus familias destruidas. La religión que Mahoma había fundado no había crecido principalmente a través de la persuasión genuina ni de milagros comprobados. Había crecido a través de la espada, de las amenazas, de la promesa de saqueo y poder a sus seguidores. Don Bosco observó que los historiadores honestos de la época, cristianos que habían vivido entre las primeras comunidades islámicas, judíos que habían presenciado personalmente la vida de Mahoma, documentaron el mismo patrón. Un hombre movido por la ambición personal, un hombre sin verdadera legitimidad espiritual, un hombre que había sustituido la verdad por la fuerza bruta. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta verdad fue oscurecida progresivamente por apologistas islámicos que reescribieron la historia, elevaron a Mahoma a la categoría de profeta sin parangón y transformaron a un hombre de dudosa reputación en una figura de santidad legendaria. Lo que Don Bosco también reveló
fue que la propia estructura doctrinal del Islam reflejaba las invenciones de su fundador. El Corán, explicó Don Bosco, no era una auténtica revelación divina. Era una compilación caótica de elementos tomados del judaísmo, el cristianismo y la superstición pagana árabe, dispuestos de tal manera que servían a los intereses políticos y personales de Mahoma. No había coherencia teológica. Había contradicciones manifiestas. Había anacronismos que revelaban la invención humana, no la inspiración divina. Don Bosco citaba ejemplos concretos que sus alumnos debían estudiar y comprender. En el Corán se confunde a la Virgen María con Miriam, la hermana de Moisés, que vivió siglos antes. Un error que ninguna revelación divina auténtica cometería, pero que una compilación humana realizada por alguien con conocimientos incompletos podría cometer fácilmente. El concepto de paraíso islámico se describía en términos de placeres carnales permanentes, una doctrina que reflejaba los deseos mundanos de Mahoma y sus seguidores, no una comprensión genuina de la dicha eterna. La naturaleza de la ley islámica también revelaba las huellas de la mente humana de Mahoma. Permitía conductas que él mismo deseaba, la posibilidad de tener varias esposas, la legalidad de mentir cuando se temía la muerte, la permisividad del saqueo y la esclavitud de los infieles. No se trataba de principios éticos universales, sino de conveniencias personales que Mahoma había codificado como ley divina. Y sus seguidores, sin la capacidad o quizá sin la voluntad de cuestionarlas, las habían aceptado como revelación divina. Don Bosco también se refería con frecuencia a lo que él llamaba la estrategia de Mahoma, la forma en que había estructurado su religión para que fuera expansionista, agresiva e intransigente. A diferencia del cristianismo, que Don Bosco explicaba que había crecido a través del martirio, la paciencia y la santidad de sus seguidores, el Islam se había estructurado como un sistema de conquista. El concepto de yihad no era simplemente una defensa espiritual personal, como intentarían reinterpretarlo posteriormente los apologistas islámicos. Era un mandato explícito para expandir el dominio islámico por la fuerza, para subyugar a otros pueblos bajo el yugo islámico, y para expandir continuamente las fronteras del Islam mediante la guerra. Lo que Don Bosco reveló fue que esta estructura agresiva no era accidental. Era un reflejo directo de la mentalidad de Mahoma, un hombre que había utilizado la religión como instrumento de poder político y militar personal. La religión que él había fundado simplemente continuaría esta misión a lo largo de los siglos. Siempre buscaría expandirse, siempre buscaría convertir o subyugar, siempre buscaría extender el dominio islámico sobre nuevas tierras y nuevos pueblos. Don Bosco también observó que la estructura social del Islam reflejaba las prioridades de Mahoma. Las mujeres estaban subordinadas, frecuentemente privadas de derechos básicos y a menudo consideradas propiedad de los hombres. Esto no era casual. Reflejaba las prácticas personales de Mahoma, quien había tenido varias esposas, algunas de ellas aún niñas, y había establecido un patrón que sus seguidores continuarían. La religión que fundó simplemente codificó en la ley divina lo que él personalmente deseaba hacer. En los escritos que se conservan de Don Bosco, él se refirió repetidamente a que la historia veraz revelaría a Mahoma tal como fue, no un profeta, sino un impostor, no un santo, sino un manipulador, no un hombre elegido por Dios, sino un hombre que se había elegido a sí mismo y había convencido a otros de creer sus afirmaciones fraudulentas. Sin embargo, Don Bosco también expresó su frustración porque esta verdad histórica a menudo se ignoraba o se suprimía en favor de relatos más sentimentales que presentaban a Mahoma como una figura compleja, pero fundamentalmente bien intencionada. Lo que Don Bosco comprendió, y lo que intentó comunicar a sus alumnos y a la iglesia de su tiempo, fue que una comprensión honesta de los orígenes del Islam era esencial para la defensa adecuada de la fe cristiana.
Si la Iglesia permitía que prevalecieran versiones falsificadas o romantizadas de la historia de Mahoma, debilitaría su propia capacidad para refutar el Islam. Era necesario que los cristianos comprendieran plenamente la naturaleza engañosa de los orígenes islámicos, para defender adecuadamente la verdad genuina de la revelación cristiana. Don Bosco también reveló que Mahoma había plagiado deliberadamente elementos de las religiones cristiana y judía, alterándolos para sus propios fines. Había incorporado profetas bíblicos como Abraham y Moisés, pero los había reinterpretado para adaptarlos a la narrativa islámica. Había reconocido a Jesús como profeta, pero lo había negado como hijo de Dios, adaptando así la cristología a sus propios objetivos teológicos. No se trataba de una auténtica síntesis religiosa, sino de una apropiación calculada, un robo intelectual disfrazado de revelación divina. El aspecto más inquietante de la enseñanza de Don Bosco era su convicción de que Mahoma había estructurado el Islam de tal manera que resultara prácticamente imposible refutarlo desde dentro. Cualquier pregunta, cualquier duda, se consideraba incredulidad y se castigaba severamente. Cualquier interpretación disidente era suprimida. La religión había sido estructurada para ser impermeable a la crítica racional, resistente al cuestionamiento, para preservarse mediante la fuerza y la intimidación. Don Bosco advirtió a sus alumnos que comprender esto era esencial para prepararse a defender la fe cristiana frente al Islam. Pues mientras que el cristianismo invitaba al cuestionamiento, fomentaba la investigación racional y ofrecía explicaciones coherentes de sus doctrinas, el Islam operaba mediante la coerción intelectual, la intimidación y la supresión de la crítica. Comprender esta diferencia fundamental era crucial para cualquiera que deseara defender adecuadamente la verdad cristiana. Don Bosco también se refirió a la expansión geográfica del Islam, a menudo mediante la violencia y la conquista militar. Tierras que habían sido cristianas, Palestina, Siria, Egipto, Asia Menor, el norte de África, fueron conquistadas militarmente por ejércitos islámicos. Las comunidades cristianas allí fueron oprimidas posteriormente, a menos que aceptaran la conversión. Don Bosco observó que esto no era obra del Espíritu Santo, ni indicio de la verdad divina, era obra de la conquista humana, de la coerción política, de la violencia militar disfrazada de expansión religiosa. Las enseñanzas de Don Bosco sobre Mahoma y los orígenes del Islam se fueron desvaneciendo gradualmente de la conciencia cristiana. En épocas posteriores, la Iglesia intentó con frecuencia adoptar un enfoque más conciliador hacia el Islam. Se buscó encontrar puntos en común, enfatizar los elementos compartidos y evitar un lenguaje que pudiera resultar ofensivo. Don Bosco había advertido sobre este enfoque. Comprendía que era imposible encontrar puntos en común con una religión cuyos fundamentos se construían sobre una falsedad sistemática. Sin embargo, Don Bosco tampoco recomendaba despreciar a los musulmanes como individuos. Comprendía que la mayoría de los seguidores del Islam habían nacido en familias musulmanas, se habían criado en las tradiciones islámicas y creían sinceramente en lo que les habían enseñado. El problema no radicaba en los musulmanes comunes, sino en la religión que Mahoma había fundado, en las mentiras que había perpetrado y en la estructura de engaño que había construido. Don Bosco recomendaba a los cristianos tener compasión de los musulmanes que vivían en la ignorancia, desear convertirlos a la verdad cristiana y orar por su salvación. Pero esto debía hacerse con la clara comprensión de que el Islam era una religión falsa, nacida del engaño, mantenida mediante la coerción y estructurada para resistir la verdad. La compasión por los musulmanes jamás debía significar tolerancia hacia las mentiras que les habían enseñado a creer. El legado de las enseñanzas de Don Bosco sobre Mahoma reside en que ofreció una comprensión clara y brutalmente honesta de los verdaderos fundamentos del Islam. No se trataba de un análisis impulsado por el odio, sino por el amor a la verdad. Don Bosco comprendió que defender adecuadamente la verdad cristiana
requería una comprensión completa de la naturaleza de la falsedad islámica, y ofreció esta comprensión a sus alumnos y a la iglesia de su tiempo con la claridad que solo alguien que había estudiado profundamente podía brindar. El hecho de que esta enseñanza haya desaparecido de la conciencia cristiana moderna constituye una pérdida significativa. La modernidad prefirió adoptar relatos sobre Mahoma más aceptables, que evitaran ofender las sensibilidades contemporáneas y que enfatizaran la comprensión mutua y la tolerancia. Don Bosco habría visto esto como una renuncia a la verdad en aras de la conveniencia política. Comprender lo que Don Bosco reveló sobre Mahoma es fundamental para cualquiera que desee comprender la naturaleza del Islam. Mahoma no fue un profeta que hubiera comprendido verdades sobre Dios que el cristianismo había perdido. Fue un impostor que fabricó una religión para servir a sus propios fines de poder personal. Y el Islam que surgió de esta invención lleva las marcas de este origen deshonesto. Si Don Bosco pudiera hablar a los cristianos de hoy, probablemente les diría lo mismo que a sus alumnos. Comprender la verdad sobre Mahoma no es cuestión de odio ni de intolerancia, sino de fidelidad a la verdad. Y la verdad es que el fundador del Islam fue un hombre que usó el engaño y la violencia para obtener poder, y que estructuró una religión que perpetuaría este patrón a lo largo de los siglos. El silencio impuesto a la enseñanza de Don Bosco sobre este tema representa un fracaso de la Iglesia moderna para defender adecuadamente la verdad cristiana. Al evitar confrontar con honestidad la naturaleza fraudulenta de los orígenes islámicos, la Iglesia ha debilitado su propia capacidad para defender su auténtica fe. Don Bosco ofreció una alternativa: comprensión clara, honestidad total y una firme defensa de la verdad sin odio hacia quienes habían sido engañados. Este es el secreto que Don Bosco reveló y que el mundo moderno ha optado por olvidar: que comprender verdaderamente a Mahoma tal como fue, un manipulador, un impostor, un hombre movido por la ambición personal, es esencial para comprender verdaderamente el Islam. Y que esta comprensión honesta no solo es compatible con la compasión hacia los musulmanes, sino que, de hecho, es la base de toda compasión genuina, pues les ofrece la oportunidad de comprender la verdad y elegir la salvación a través del cristianismo auténtico.